Muy buenos días, un hermoso día, un domingo nuevo que nos regala el Señor, con la bendición de poder encontrarnos con su palabra. De verdad que qué privilegio poder estar aquí de nuevo, qué regalo eso. Cada nuevo día es un regalo y cada día nuevo con la presencia del Señor en nuestras vidas, ese regalo es el regalo más importante en la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a darle gracias, gracias Señor por este día, gracias por tu bondad, esa misericordia inmerecida, infinita, absoluta, esa misericordia Señor que muestras cada día al seguir sosteniéndonos tú, no yo sino tú Señor, nos sigues sosteniendo con tu mano poderosa. Te damos muchísimas gracias y te pedimos que nos hables en esta mañana Señor, que nos des ese mensaje hermoso, refrescante, poderoso que tienes para cada uno de nosotros. Habla a nuestro espíritu, Señor, y quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a leer tenemos 3 pasajes como lo hemos estado haciendo últimamente. Y estamos con el pasaje de Juan 8, que es un pasaje que creo que todo el mundo ha escuchado, ha oído en miles de prédicas, en muchas cosas. Este pasaje se comparte, se discute, se habla. Y vamos a leer este pasaje y vamos a leer el Salmo 142. Vamos a ver 2 momentos de angustia, vamos a ver cómo se comporta la gente en los momentos de angustia, pero básicamente y lo más importante es cómo se manifiesta nuestro Señor en esos momentos, cómo se comporta Él, podríamos decirlo de alguna forma, ¿verdad? Por decirlo así. Voy a leerles la porción bíblica primero del Salmo 142 y vamos a hablar de David. Hay algo, antes de leerles el pasaje, que me llama mucho la atención porque aquí vemos a un David en una cueva. Aquí vemos un David atemorizado, aquí vemos un David solo, aquí vemos un David sin compañía. Pero antes de eso habíamos visto el David guerrero, el David que peleó, el David que antes de manifestarse como soldado de los batallones del ejército de Dios, mataba osos y leones. El muchachito que estaba ahí, el que llega y ve que está haciendo el ejército del Dios viviente está siendo insultado por un filisteo incircunciso, por un pagano, por una persona que no reconocía a Dios como Dios. Y eso ofende a David. Y la actitud que toma David es ir y, y decir, ¿este quién es? ¿Cómo permiten que esté insultando así a Dios? A ese mismo David es el que vemos ahorita en esta cueva. Voy a leerles el Salmo 142 y en la nueva traducción viviente. Usted puede leerlo en la versión que mejor le parezca, y a mí me gustó muchísimo la forma de exponerlo. Sabemos que todas significan lo mismo y solo es una forma de exponer o una forma verbal la que se utiliza. No es que sea diferente, no es que sea contradictorio, simplemente es que se expone de una forma diferente. Entonces dice, en esta versión dice, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos han tendido trampas. Mis enemigos, busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo qué me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaído.
Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda ayudarte. Los justos se amontonaron a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Entonces, como les decía, aquí vemos un David en una cueva. Se escondió porque tenía temor de Saúl. Saúl estaba inventando calumnias contra él. Saúl lo estaba persiguiendo. Saúl procuraba matarle. El Saúl que también en algún momento fue un guerrero de Dios. Saúl estuvo con el Señor, pero había perdido esa comunión con Dios. Entonces ahora busca cómo destruir al ungido de Dios. Y en su momento David tiene miedo. Pero una vez más vemos que David hace lo que corresponde. ¿Por qué David hace lo que corresponde? Porque él eleva un clamor delante del Señor y reconoce que el Señor sabía perfectamente la necesidad de David, conocía el corazón de David, sabía que era lo que David debía hacer y además responde esa oración. ¿Por qué sabemos que responde la oración? Porque dice que él lo escuchó, ahí mismo dice al final que el Señor lo escuchó y le respondió. Vinieron muchos justos a ayudarle. ¿Cuál es nuestra actitud ante la adversidad? ¿Qué hago yo con respecto a las situaciones difíciles? ¿Me escondo en esa cueva y me quedo escondida? A pesar de haber visto en miles de ocasiones la respuesta del Señor, a pesar de saber quién va delante mío, a pesar de haber matado gigantes, ¿cuántos gigantes no hemos matado o destruido? Es muy importante entender que sí, por un momento David tuvo temor, se escondió en una cueva, estaba aterrado, pero inmediatamente él fue a clamar delante del Señor y su petición, su clamor, fue, yo me imagino como algo desgarrador delante del Señor, desgarrar su corazón completamente, abrirse por completo a Él y decirle, aquí estoy aterrado, estoy solo. Además se sentía solo. Pero también vemos la pronta respuesta del Señor, lo hermoso como llegan en su auxilio. Ahorita vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a leer el siguiente pasaje, que es San Juan 8, del 1 al 20. Dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, quiero que hagamos énfasis en esto, los maestros de la ley religiosa y los fariseos llevan a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Le pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiendo una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Tampoco, yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peque más. Aquí también hay muchas cosas, como siempre, por supuesto que todas se aplican para nuestra vida y como siempre la importancia de con quién estamos. Aquí les hice énfasis en quienes llegaron a acusar a esta mujer. Me llaman poderosamente la atención que ellos quieren acusarlo con la ley de Moisés. Y la ley de Moisés nos decía
que el Levítico habla claramente de esto. En Levítico 20 dice que sean apedreados el hombre y la mujer que se encuentren en condición de adulterio. Primero había que tener testigos para hacer eso. Y es un pecado relativamente difícil de comprobar, salvo que usted viera en ese momento, tenía que ser visto por uno o más testigos. Y yo creo que pues nadie se iba a exponer, ni se va a exponer a hacer una cosa así en público, ¿verdad? Entonces, posiblemente estos fariseos por alguna situación se dieron cuenta, incluso hasta analizando esto pensaba que pudo haber sido uno de ellos, ¿por qué no? El que estaba con esa mujer. Ellos lo siguen, pero no era tanto por acusar a la mujer como para ponerle una piedra de tropiezo a Jesús. Estaban buscando cómo tentarle, cómo desubicarlo. Sabemos que eso no iba a pasar, pero ellos en múltiples ocasiones lo hicieron. Pero aquí hay varias cosas. Jesús los ignora por completo. Y me llama mucho la atención que Jesús los ignore por completo. ¿Por qué? Porque hay dos razones. Primero, él está desviando la atención de lo que ellos están acusando como pecado. Él no los está viendo a la cara, porque perfectamente pudo haberlos visto a la cara y decirles, ¿y ustedes qué? Él no los volvió a ver a la cara, él no los acusó directamente. Él solo le dijo, si ustedes están libres de pecado, tiren la primera piedra. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de condenar a alguien y tenemos que agachar la cabeza? Hay que acordarse que una cosa es ser reprendido por reprendido, no acusado, es muy diferente. Pero si una autoridad espiritual por amor te llama la atención, eso es un privilegio, eso es un regalo, eso es una bendición. Pero cuando te quieren acusar para condenarte, llevarte delante de Jesús fue lo peor y lo mejor que ellos hicieron. Lo peor porque no lo iban a conseguir, pero lo mejor para la mujer para esta mujer que encontraron en adulterio. ¿Por qué? Porque él no la condenó. No le dijo váyase a hacer lo que le da la gana. No le dijo váyase y sigue haciendo lo mismo. Jesús le dijo váyase pero no peque más. Entonces vemos dos situaciones aquí en las que el Señor, en las que Dios Todopoderoso nos libra a David en esa cueva, aterrado, con miedo, sintiéndose solo, pero va a la fuente, va al que sabía que estaba delante de él, al que había peleado con él, al que le había librado en múltiples ocasiones, con el que había derribado al gigante que insultaba a todo el pueblo de Israel, al que estaba literalmente descalificando al Dios de los ejércitos. Y David fue porque sabía con quién iba. Él no estaba solo. Esta mujer no fue a los pies de Jesús, a ella la llevaron. Pero qué hermoso que la llevaran para recibir no una condenación, sino para que el Señor le dijera, váyase. Ellos no la pudieron condenar, váyase, pero no peques más. ¿Qué pasó entonces? Aquí hay algo muy hermoso que tal vez, no sé si en otras ocasiones se rescata también esto. Jesús no condenó a la mujer adúltera, pero tampoco condenó a todos los que la estaban condenando a ella. Él pudo decirles, él los confrontó con su pecado, sí los confrontó. ¿Por qué? Porque es muy evidente que él los confrontó donde les dice, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes ninguno ha pecado? No, él los confrontó, pero bajó la cabeza para no señalarlos. Él también les está dando una oportunidad a ellos de arrepentirse. A los que estaban condenando a esta mujer, él también tuvo misericordia con ellos. Él también sabía que podían arrepentirse. Me llama la atención también que ellos llegan, buscan hacerlo en público. Dice que había mucha gente. Él estaba en el templo. Él estaba predicando la palabra. Él les estaba enseñando.
y ellos llegan a exponer a esta mujer en público. Insisto, ¿por qué no estaba? Ella no podía cometer adulterio sola. Ella tenía que estar acompañada. ¿Qué se hizo el varón con el que ella estaba? Porque a él no lo señalan, porque a él no lo condenan. Porque ellos lo que estaban buscando era condenar a Jesús, no precisamente a esta mujer. La actitud de ella delante del Señor, ella quedó ahí, yo me la imagino hecha un puñito. Qué vergüenza tan terrible de haber pasado. O sea, a ninguno nos gusta pecar. O no sé si alguno lo hace por placer. Pero sobre todo ser evidenciado, sobre todo vernos confrontados con ese pecado es horrible, pero en público y de esa manera tiene que haber sido muy bochornoso, muy doloroso, muy fuerte lo que ella estaba pasando. David también pasó algo muy fuerte, porque su dolor estaba en una cueva. Esta mujer fue expuesta delante de todo el mundo. Pero vemos aquí la misericordia del Señor en ambos casos. El amor tan profundo del Señor, el que no nos condena, el que no nos deja. Es tan hermoso saber que podemos seguir no escondiéndonos en una cueva, no pecando, sino podemos seguir entendiendo que dependemos del Señor. Después de aquí, después de este pasaje, nos habla de que Jesús es la luz del mundo. Entonces, también un pasaje que se ha visto en muchísimas ocasiones, en todo lugar que se predica, se habla de la luz del mundo. Pero, ¿qué vamos a hacer con esto que hemos visto hoy, que hemos leído, que hemos estudiado? Entender que hay dos caminos: o me quedo en esa cueva, o acepto el perdón del Señor, me levanto donde estaba ahí hecha un puñito, donde todos me acusaban, y no peco más, y voy hacia la luz del mundo. Esa luz que se ha predicado en todo el mundo realmente, y este evangelio se ha predicado en todos los idiomas, en todo lugar. eh, Posiblemente se conoce, se ha hablado, se usa en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos lugares, para incluso como una tipo de propaganda, por decirlo de alguna forma, como un eslogan. Pero realmente yo he venido a los pies de Jesús cuando me condenaban, y he permitido que esa sea mi luz. Es la luz del mundo la que está alumbrando mi vida para que yo pueda alumbrar la de otros. Pongámonos a analizar estos pasajes, busquemos, porque es inmensa la riqueza que tienen. Vayamos a la fuente. Cuando yo me sienta en esa cueva, o cuando yo me sienta acusada, al punto, yo me imagino el temor y la vergüenza que esta mujer tenía. Primero, la vergüenza de haber sido expuesta en su pecado a todo el mundo, a esa cantidad de gente que había ahí, a esa cantidad, eran los maestros, eran, o sea, la élite era la que me estaba señalando, acusando, los que tenían, la élite me refiero a no al poder económico, sino a los maestros religiosos. Se suponen que ellos eran los que tenían el conocimiento, los que podían condenarla. Pero delante de quien lo hicieron, era el único que podía liberarla de ese pecado y de cualquier otro. Esa es nuestra realidad y esa es nuestra vida también. No hay quien pueda condenarnos delante de Jesús. Solo mi propia actitud, que yo permita y deje que el pecado me condene y me meta en una cueva, y que de ahí no quiera salir si no voy a mi fuente. También en estas lecturas de hoy, yo les pido que busquen y lean el Proverbios 18 como parte de la enseñanza de la escritura que tiene para hoy, de estos planes, y dejemos que sea Jesús el que una vez más me saque de la cueva, me libere de mi pecado, de mi angustia, de mi miedo. David estaba aterrado, era temor lo que lo tenía en esa cueva. ¿Cuántas veces, como les decía antes, hemos derribado gigantes? No yo, sino cuando yo sé que la presencia del Señor va conmigo,
y voy y me enfrento a cualquier gigante. Pero cuántas veces una persona que ni siquiera está en la presencia de Dios puede atemorizarme de tal forma que yo me tenga que esconder en una cueva, como pasó con David. Sabía que procuraba matarle, pero también sabía que él había derribado a ese gigante. Claro, inmediatamente lo reconoce y se va a la fuente. Y clamó delante de Dios. Y vemos la respuesta inmediata del Señor. Así es en nuestras vidas. Seremos esta mañana orando y clamando delante del Señor de la misma manera que David. Señor, clamo a ti en mi angustia, clamo a ti en mi cueva, clamo a ti en los días de soledad, de temor, de terror, de angustia. Clamo a ti, Señor, en un día en que soy expuesta con mi pecado delante de muchos. Y tú, Señor, una vez más muestras tu amor y no condenas. Esto no significa, Señor, que eso va a ser mi excusa para seguir pecando. Esto significa, Señor, que reconozco tu bondad infinita, tu amor y misericordia que son, Señor, sin límites. Y reconozco, Señor, que una vez más muestras tu amor. Gracias por esta hermosa palabra, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este regalo inmerecido, Señor, que tú nos das. Gracias porque tu luz ha venido a nuestras vidas, Señor. Pero queremos que esa luz, Señor, por medio de nosotros se haga realidad en muchos otros que no te conocen. Gracias por tu bondad. Quédate en esta mañana, hermosa domingo, con nosotros. Y sigue, Señor, con cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos quedamos en tu presencia, precioso Señor. Amén y amén. Que tengan un feliz día y hoy a disfrutar de ese hermoso día de la familia que vamos a celebrar en familia, un maravilloso compartir. Gracias y gracias al Señor por esta maravillosa mañana que nos regala. Que tengan muy buen día.